A continuación haremos nuestra presentación de propuesta de trabajo de investigación que se titula Construcción y validación de un instrumento, actitudes y percepción docente frente a la educación inclusiva. Quien les habla, María Selenia Bayona Mesa, y mi compañera Nora Alexandra Ochoa Madiedo. Nosotras somos fonoaudiólogas de información de último semestre. Actualmente estamos en proyecto 4, es decir, ya la finalización de nuestro proyecto de investigación. Nuestro docente asesor es el fonoaudiólogo Diego Ernesto Cruz Sanabria, especialista en educación inclusiva. En la introducción, la presente investigación se llevará a cabo a través de un plan de trabajo basado pues, en las barreras actitudinales de los docentes en la educación inclusiva, ya que la disposición del docente se verá reflejada en el trabajo dentro y fuera del aula, con sus acciones, comentarios o percepciones de los alumnos, de los colegas y los padres de familia, comprometiéndose y apoyando a dichos actores del ámbito escolar, en donde se tendrá que involucrar las demás personas que forman parte pues, del plantel educativo, esto expuesto por Escarreño en 2016. Para nuestro planteamiento del problema, los profesores pueden tener ideas erróneas sobre el trabajo que tienen los estudiantes con discapacidades o pueden tener el temor que no van a ser maestros eficaces en un ambiente inclusivo. También manifiestan que están preocupados por la forma en que esa educación inclusiva puede afectar el entorno del aula a los estudiantes que no tienen discapacidad. A raíz de esto, según los estudios realizados, se ha observado que los docentes presentan algunas actitudes frente a la educación inclusiva en los estudiantes con discapacidad. Esto, pues, según su enseñanza y su aprendizaje significativo dentro de un aula incluyente, siendo como poco sensibles a las necesidades del estudiante con capacidades diferentes. Por ende, nuestra pregunta de investigación es cuáles son las barreras actitudinales de los docentes frente a la educación inclusiva. Para realizar nuestra justificación tenemos tres grandes aspectos, que el primero es las premisas de educación inclusiva en la forma de enseñanza, el segundo es el rol docente como agente educativo central de este proceso, y el último son las barreras actitudinales de los docentes frente al proceso de educación inclusiva. Para esto, para nuestro primer aspecto, debemos considerar que una de las premisas más importantes es la forma de enseñanza y en el cambio de esas actitudes que pueden tener los docentes, porque posiblemente está relacionado con la aceptación y que esto debe tener como un derecho educativo que debe ser para todos. Luego, para nuestro rol docente como agente educativo central, es importante ya que es necesario que se desarrollen actitudes positivas mediante las cuales los estudiantes pues se sientan miembros de un plantel educativo y de una comunidad. Y por último, las barreras actitudinales de los docentes frente al proceso de educación inclusiva se ha evidenciado por medio de artículos científicos que marcan diferentes barreras actitudinales, ya sean positivas o negativas para el proceso educativo en los estudiantes con discapacidades. La idea pues de este proyecto es que podamos medir las actitudes por medio de un instrumento que permitan a futuras investigaciones generar como una retroalimentación al docente y observar cómo los procesos se pueden mejorar en pro de la educación inclusiva y a los estudiantes con discapacidad. Para nuestro objetivo general, es proponer un instrumento de evaluación que mida las barreras actitudinales y percepción docente frente a la educación inclusiva, aportando una herramienta investigativa que beneficiará a la comunidad educativa y a los estudiantes con discapacidad. Nuestros objetivos específicos es el primero es recopilar información por medio de una búsqueda, de una revisión bibliográfica de la literatura, evidenciando los diferentes tipos de actitudes que se presentan en los docentes frente a la educación inclusiva. El segundo es generar un instrumento basado en la búsqueda bibliográfica de la literatura. Y por último, validar el instrumento de evaluación por expertos en educación inclusiva, entregando un producto final que beneficiará a la comunidad educativa. Para nuestros referentes teóricos relevantes, en nuestro marco teórico nos planteamos 4 grandes aspectos que son importantes al momento de poder construir el instrumento. El primero es la educación inclusiva,
rol docente, barreras y funciones y tipos de actitudes. En el primer aspecto, que es la educación inclusiva, González en el 2018 menciona que el desarrollo de una educación inclusiva pues me va a implicar cambios en ese ámbito del sistema y en las políticas y en el funcionamiento de las instituciones académicas, en donde esas actitudes y prácticas de los docentes y en esos niveles de relación de esos distintos actores me van a permitir enfrentar y eliminar las barreras de aprendizaje y la participación. Para nuestro rol docente, me mencionan que el maestro actúa como un modelo y mediador de estos aprendizajes. De allí, pues, la importancia de una sociedad que me va a valorar, permitir y promover la participación, pues, de todos los ciudadanos en el desarrollo de un país. En las barreras actitudinales, Darro las clasifica en cuatro áreas que son organizacional, actitudinal y de conocimiento. Las primeras hacen referencia a la forma en las que en las instituciones y las instituciones y cómo son las clases, cómo estructuran las clases, cómo definen los objetivos que sean propuestos para esos alumnos con discapacidad, cómo son las estrategias de enseñanza y cómo son manejadas esas clases de ese estudiante con discapacidad en torno a todo como es su entorno escolar. Y las barreras de tipo actitudinal ya tiene que ver más sobre esas creencias y las actitudes que presentan los docentes, que pueden estar sobre todo pues, en esos servicios educativos para los estudiantes con discapacidad. Y por último, en las funciones, el psicólogo estadounidense Daniel Katz menciona unas funciones que me van a permitir como clasificar o en esa búsqueda de esas actitudes para la construcción del cuestionario, que el primero es la función del conocimiento instrumental, la defensiva del yo, la función expresiva de valores. Con estas funciones lo que hicimos fue buscar las actitudes que se enmarcan y encontramos 15. De esas 15 actitudes, algunas de esas se las voy a mencionar, como es la actitud proactiva, la positiva, negativa, reactiva y neutra. Con esas 15 actitudes hicimos nuestro cuestionario, planteamos las preguntas en torno a cada una, evidenciando qué tipo de actitud puede presentar el docente. Bueno, en cuanto a nuestro estado del arte internacional, en nuestro primer artículo en el año 2021 nos aporta que el docente cuenta con una especialidad dentro del aula inclusiva y cuenta con una actitud positiva frente a los estudiantes con discapacidad. En el segundo artículo, en el año 2017, los docentes cuentan con una actitud negativa frente a los estudiantes con discapacidad. En el año 2020, el siguiente artículo nos aporta que muestra que la actitud del docente es frente a los estudiantes con discapacidad, ya que cumplen con dos dimensiones, tanto afectiva como conductual. En cuanto a los artículos nacionales en el año 2019, este artículo nos aporta que los docentes muestran una actitud negativa y de mucho desinterés frente a las prácticas con los estudiantes con discapacidad. En el año 2017, los docentes no cuentan con una postura adecuada frente a los estudiantes con discapacidad. Y en el artículo, en el año 2016, los docentes no asumen ese rol y esa actitud frente a los docentes con discapacidad. En cuanto a los artículos regionales, en el año 2018, este artículo nos habla y retoma sobre las condiciones que tienen dentro del aula inclusiva los docentes frente a sus estudiantes con discapacidad. Y en cuanto en el año 2019, en este artículo, describe todas las percepciones de la comunidad educativa, ¿sí?, de acuerdo con su interacción y frente a las actividades que presentan los docentes con los estudiantes con discapacidad. En cuanto a nuestro diseño metodológico, es del tipo de investigación es de tipo documental. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque cualitativo y vamos a obtener, comparar y seleccionar toda la información en los artículos y los proyectos de grado en fuentes de base científica. Y va enfocado a nuestra población docente.
Nuestro tamaño de la muestra son 50 referencias bibliográficas. El criterio de inclusión es búsqueda bibliográfica referente a los tipos de actitudes que presentan los docentes en la educación inclusiva, artículos entre el 2015 al 2021 y bases de datos confiables. En cuanto a nuestro criterio de exclusión, son artículos en proceso o sin terminación y artículos que no concluyan la actitud del docente. También son artículos publicados con más de 6 años y bases de datos no confiables. Nuestro proyecto cuenta con 4 fases importantes. La primera fase es la estructuración. En esta fase, ¿qué se hizo? Se realizó la identificación del problema, la creación del título y los objetivos del anteproyecto. En la segunda fase se hizo una revisión bibliográfica en donde seleccionamos 50 artículos de la base científica de datos confiables, ¿sí? Y también se alimentó el marco teórico en cuanto a las funciones y los tipos de actitudes. En nuestra tercera fase, que es la de construcción, en esta fase que hicimos se construyó el protocolo, donde el tipo de documento fue de tipo Likert, con un enfoque cuantitativo, y también se basó en el marco teórico en cuanto a la búsqueda de la literatura bibliográfica. Y en nuestra cuarta fase, que es la validación, nuestro instrumento ya fue validado por 2 expertas especialistas en educación inclusiva, y también vamos a construir el artículo para que sea posiblemente publicado. Nuestras técnicas de recolección y análisis de la información, ¿cómo la hicimos? Se realizó una búsqueda bibliográfica de la literatura en diferentes bases de datos como es el Cielo, IDAILET, Radalis, EBSCOhost, Google Scholar, en donde se recolectaron en una primera instancia 25 artículos sobre las diferentes actitudes y percepciones de los docentes frente a la educación inclusiva. Luego se realizaron los otros 25 artículos restantes para obtener un total de 50 artículos seleccionados. Las técnicas que se utilizaron fueron los operadores de búsqueda AND, OR y NOT, y las siguientes palabras claves: educación inclusiva, docentes, actitudes y barreras. Acá podemos observar la fuente de referencia, así con sus respectivas palabras clave. Acá podemos observar que por medio de técnicas de Excel, aquí mostramos cómo se consolidaron los 50 artículos con base a la ficha RAI. ¿Cómo se hizo el filtrado de artículos? Lo hicimos por medio del diagrama de búsqueda. El número de artículos identificados mediante la búsqueda en bases de datos fue un número, fueron en ese cielo 20 en total, en DILET 43, en Radalis 99, en EBSCOhost 14 y en RISC-GATE 30 artículos. Y el número de artículos identificados mediante otras fuentes, como Google Scholar, fueron un total de 35 artículos para obtener un total de búsqueda de 249 artículos. Los números de artículos tras la eliminación de duplicados fueron 150, debido a que se encontraban en 2 fuentes de bases de datos, y por esa razón fueron eliminados. El número de artículos excluidos por contenido fueron 20. ¿Por qué excluidos? Porque se trataban de educación inclusiva, pero no mencionaban los tipos de actitudes que presentaban los docentes. En cuanto al número de artículos no por terminación, es porque al final del artículo no se incluye la actitud del docente frente a la educación inclusiva, y de esta manera llegamos a seleccionar el número de artículos incluidos, que son 50. Bueno, en cuanto a nuestros productos de resultados de la investigación, se creó el cuestionario cuantitativo de actitudes docentes frente a la educación inclusiva, y está en proceso el artículo científico. También se realizó el cuestionario de investigación. Acá podemos observar el cuestionario ya realizado y validado, el cuestionario de actitudes y percepción docente. Acá vemos la ficha sociodemográfica del proyecto en cuanto a las barreras actitudinales y percepción docente frente a la educación inclusiva, y el consentimiento informado que se deberá presentar antes de realizar el cuestionario.
Estas son las referencias bibliográficas actualizadas. Muchísimas gracias.